Hola a todos y bienvenidos nuevamente a este capítulo video podcast en sintonía con la U en este especial de Semana Santa. Y hoy precisamente miércoles santo, un día que realmente marca la historia de Jesús y es conocido como el día de la traición. Es donde Judas normalmente lo vende para poder llevarlo a juicio y al final sabemos su trascendencia, que es la muerte, pero sin dejar de lado que luego tendremos la salvación, que es su resurrección. Y para hablar más sobre este tema y aprender un poco más sobre este día, tenemos un invitado muy especial y es el Padre Jesús Andrés Arabia Ortiz, quien nos estará hablando un poco más sobre este día, Día de la Traición. Y a quien le digo bienvenido, Padre. Bueno, muchas gracias, Angeline. Igualmente, recordemos que ya hemos pasado el tiempo de Cuaresma, desde el miércoles de ceniza, estos días santos para prepararnos para este sagrado triduo pascual. Y recordemos que es una conmemoración que anualmente nos va preparando para obviamente entender, comprender todos los acontecimientos de la vida de Jesús y que ese mismo Dios en persona que lo hizo por amor a nosotros, igualmente por nuestra redención. Bueno, Así es, Padre. Bueno, como lo estaba comentando al principio, hoy tenemos un día que marca la vida de Jesús. ¿Qué acontecimiento como tal nos dice la Biblia sobre este día? bueno, según la Sagrada Escritura Angelique, sobre este día, digamos así, como tradicionalmente en mucha parte de la iglesia, pues la reconoce como el día en que Judas traiciona a Jesús. Ujú. Hay varios textos bíblicos, ¿no? Está el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, y son los textos específicamente de Mateo 26, 14 al 16, cuando dice: entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me dais si los entrego? Ujú. Y le asignaron 30 piezas de plata. Esto tiene una relación con la historia de José, el de los sueños, de Egipto, el que administró Egipto, que sus hermanos también lo vendieron por monedas de plata. En ese tiempo, estamos recordando el Antiguo Testamento, vendieron a José por 20 monedas de plata, a Jesús por 30 monedas 30. de plata. ¿Y sabes a quiénes se vendía con ese precio? A los esclavos. Ok. Entonces, es un dato que hay que tener claro, que la venta que hace Judas por Jesús o los hermanos de José en el Antiguo Testamento es realmente venderlo como esclavo para alguien, bueno, que quiera hacer con esa persona lo que quiera hacer. Entonces, ese es el precio. Otra cita es Marcos 14, 10, 11, obviamente es similar, ¿cierto? Que Judas va a los sacerdotes, quienes se alegran, le prometen dinero, pero no dice específicamente. Y Lucas 22, del 3 al 6, dice el detalle que entró Satanás en Judas. Ok. Este detalle obviamente hace referencia al maligno. El Ujú. maligno que Judas permite para que el maligno haga su obra por medio de él. Entonces, hay que entender que el maligno hace la obra por medio de una persona si se lo permite. Sí. Si se lo permite. Nosotros como católicos sabemos que estamos consagrados desde el bautismo. Entonces, Judas Iscariote, de alguna manera, él fue dejando que el maligno fuera a entrar a poco en su conciencia, en su corazón, y obviamente este detalle que añade Lucas es haciéndonos entender que el maligno puede hacernos de nosotros y deshacer si se lo permitimos. Entonces ese es el detalle en ese evangelio que le agrega. Esto haciendo referencia a los textos bíblicos. Es como me hizo acordar la historia de Job. A pesar de que Dios permitió que el maligno redondeara su vida, Job ningún momento permitió que él se apoderara de su vida, sino al contrario, oraba, tenía fe en Dios de que todo eso iba a pasar y que en definitiva la historia no lo dice. O sea, se le multiplicó todo lo que tenía en un principio. Sí, Job, hay algo curioso. Job nunca maldice a Dios, No. pero sí maldice su día de nacimiento. O sea, es como yo, ¿por qué tuve que nacer? Yo, pero en ningún momento, aunque la mujer
se lo aconseja, digámoslo así, mal aconsejada, maldice a Dios y muere. Le dice la esposa, la misma esposa, la misma mujer de Job. Y Job no le presta atención y dice, bueno, si de Dios recibimos lo bueno, ¿por qué no vamos a recibir lo malo? Eso es interesante. Y lo otro es, cuando pierde los bienes, dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo voy a volver. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces son prácticamente palabras confiadas en Dios, que si de Dios recibimos mucho, ¿por qué no vivir en lo poco? En lo poco. ¿Sí? Entonces es interesante la analogía que haces con Job. Bueno, Padre, hay algo interesante hoy precisamente, y es que Jesús, sabiendo que Judas lo iba a traicionar, sabiendo que lo iba a vender, aún así lo trató con amor, lo trató como un amigo más de todos los discípulos. ¿Qué es este gesto o qué enseñanza nos deja este gesto que tiene Jesús con Judas? Recordemos que el beso, ¿sí? Antes de que Jesús le diga amigo, ¿cierto? El beso en la Sagrada Escritura significa perdón, significa realmente como esa muestra de gracia, de misericordia. En este tiempo de Cuaresma vimos la parábola del Padre misericordioso, ¿cierto? Y del hijo pródigo, el hijo menor que malgastó sus cosas. Y en el texto dice que cuando el joven tomó la decisión de acercarse a su padre y cuando ya se iba acercando, se vieron el padre y el hijo, ¿y quién arrancó a correr? El Padre. El papá. ¿Y quién besa a quién? El Padre. El papá besa al hijo. Y recordemos que el hijo estaba cuidando puercos, estaba maltratado. O sea, nada más ponte una imagen del hijo pródigo que dice que le mandó a poner sandalias. Me imagino que venía tal vez con una sola o tal vez sin sandalias, con un vestido vuelto nada, con olor a, bueno, de todo menos a bueno, porque cuidaba cerdos, que quería alimentarse de las algarrobas de los cerdos, ¿cierto? De los desperdicios, como le llamamos coloquialmente. Entonces imagínate nada más el olor, ¿sí? Y cómo este papá es capaz de besarlo, ¿sí? De abrazarlo, de apretujarlo a su pecho. Entonces, pero recordemos que el gesto del beso de Judas no es con ese sentido. Es con un sentido más de venderlo, de señalarlo, de una muestra de que algo distinto, ¿no? Lo voy a especificar con un beso en la mejilla a Jesús para que sepan que Él es. Tal vez le hubiera podido dar la mano, tal vez le hubiera podido dar un abrazo, Otra señal. pero prefirió el beso. Y el beso, recordemos qué es lo que significa bíblicamente, pero para Judas tragiversó el sentido. Tragiversó el sentido y obviamente eso es lo que hace el maligno, ¿sí? Hacernos tragiversar lo bueno como malo. Y entonces ahí es donde hay que tener cuidado. Y ahí viene la segunda parte, que era lo que tú me preguntas, cuando Jesús llama a Judas amigo. Para Jesús, obviamente Dios, a Él no le importan, digamos, como los prejuicios. Jesús ya lo sabía, Jesús es omnisciente, ya sabía lo que iba a pasar con Judas. Yo siempre soy de los que pienso, espero no equivocarme, que Jesús esperó hasta el último momento, digamos, como una conversión en Judas, ¿sí? Como incluso hasta después de la entrega, porque es que mira, Pedro también traiciona a Jesús, Sí. negándolo, pero Pedro se da la oportunidad de cambiar, sí, de mejorar, de convertir ese arrepentimiento en servicio a Dios. Y mira quién fue, pues el primer papa de la iglesia. Son 266 papas, desde San Pedro hasta el Papa Francisco. Pero Judas no lo hizo, más bien dejó llenarse de remordimiento, no dejó permitir que floreciera ese arrepentimiento y más bien ponerlo al servicio de Dios, como San Pablo, bueno, muchos santos, San Agustín, que nos dan ejemplo de conversión. Siguió como en la tiniebla. Sí, y dejándose
carcomer, sí, en su interior con ese remordimiento, pues obviamente toma la mala decisión y literalmente en los textos bíblicos aparece Sí. que se suicida, se suicida. Les recuerdo esto, mucha gente malinterpreta esto y dice, no, todo el que se suicida, porque como lo hizo Judas, todo aquel que se suicida se condena. Y el Papa Francisco, mejor explicación creo que tal vez hayan, ¿no? Pero ese me marcó mucho. Y es que entre la decisión de matarse y la valentía de la persona para tal decisión, puede existir y puede haber tiempo para la misericordia de Dios. Entonces no somos jueces para decir quién se condena, quién se salva. Eso solamente le corresponde a Dios. Claro. Padre, nosotros así como Judas, en muchos momentos de nuestra vida podemos llegar a traicionar a Dios. Y a veces eso nos puede llegar a alejarnos, a vivir situaciones que realmente no queríamos. ¿Cómo nosotros podemos llegar con un arrepentimiento sincero hacia Él? Mira, hay algo interesante, ¿no? El amor que Jesús nos demuestra es que no depende de la reciprocidad, ¿sí me entiendes? O sea, porque según como el otro me trate, yo lo trato. Jesús no piensa así. Incluso Jesús en los textos bíblicos, obviamente anteriores a los de la Semana Mayor, cuando Jesús enseñaba en el monte, decía, amen a sus enemigos. ¿Sí? Si te abofetean una mejilla, ofrece la otra. Si te obligan a caminar 1 kilómetro, camina 2. O sea, para Jesús el concepto del amor no es interesado y no es medido. Es más bien como un concepto de amor desmesurado, desinteresado, desmedido, en el sentido de que si Dios es amor y tú permites que Dios obre en ti, por lo tanto tienes que dar todo lo que Dios da de ti, ¿sí? Da en ti. Entonces es toda esa misericordia, todo ese perdón. Mira el perdón. Hay gente que muchas veces dice, Padre, pero para mí es imposible perdonar a alguien que me ha traicionado, que me ha sido infiel, sobre todo en los casos de matrimonio, incluso de noviazgo. Y yo siempre les pongo el ejemplo, ¿no? Tú dices, para ti es imposible perdonar, pero Dios nos perdona a todos, todos. Y es ese perdón que muchas veces es incomprensible para muchos nosotros humanamente, pero obviamente para una persona espiritual, aunque cueste, porque no es fácil, Sí, claro. aunque cueste el proceso, aunque nos saque lágrimas, aunque nos duela, ese proceso de perdón va sanando en nuestro interior cuando realmente lo hacemos. Porque el primer paso para perdonar a alguien, pienso yo, es orar. Pero no debemos quedarnos en la oración, porque yo puedo ver a aquel familiar, ser querido, aquella amistad que tal vez tuve esa confrontación y no dirigirle al menos el saludo, Claro. ¿cierto? Entonces, no, yo me escudo con que estoy orando por esa persona, pero cuando realmente oro y dejo que Dios vaya transformando en mi interior, pues tal vez le dirijo el saludo. Y estamos en una sociedad donde creen que el que perdona es el que pierde, sí, que el que perdona es el que se deja humillar. Y para Jesús, para Dios, no es así. El que perdona es el más libre. Es aquel, obviamente, no va a llegar con la inocencia desde un inicio, pero es esa persona que más libera su corazón, más sana su conciencia, es una persona que se ha preparado y obviamente pues puede ayudar a sanar a muchos más. Este, y recordemos que esto es un proceso de avance espiritual, no de irnos hacia atrás, porque ese es el concepto del mundo. El concepto del mundo es la ley del talión, ¿cierto? Te traicionaron, pues traiciona. Y no, así no es. Así no es. Con la misma moneda, pago. Ujú. Así no debe ser. Padre, a veces, en muchas ocasiones nos abandonamos o sentimos que hemos fallado muchas veces a Dios. ¿Cómo podemos volver a ese camino? ¿Cómo podemos redimirnos? ¿Cómo podemos llegar con un corazón sincero y decir, Señor, yo he fallado? Primero, reconocer, ¿cierto? Eh, Algo muy interesante y es que en el dolor de Pedro,
y en el dolor del hijo pródigo, que estoy poniendo estos dos ejemplos, ellos recapacitan. Ese es el primer paso. Es bonito evaluarnos en esos 5 pasos para una buena confesión, que alguna vez nos enseñaron y tal vez algunos lo recuerden, otros lo practican, otros ni siquiera se acordarán. Y el primero es el examen de conciencia, ¿sí? Y es la intención de recapacitar, de volver a hacer ese examen interior, internamente, en qué he ofendido a Dios. A mí me sorprende mucho, sobre todo en personas muy espirituales que se me acercan y me dicen, padre, vea, yo cuando estaba niño, cuando mi papá me regañaba, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Mi papá me regañaba, yo sentía rabia, incluso le deseaba la muerte Profe. cuando era niño. Y Sí. yo nunca, padre, me he confesado de eso. Y hoy me quiero confesar de eso. A mí me sorprende ese tipo de confesiones. ¿Por qué? Porque es un examen de conciencia sincero. Ujú. Sincero. O sea, para unas personas puede parecer eso como algo, no sé, irrelevante, algo como que, no, eso fue hace años, y Y más además era un cuando, niño, sí, que era un niño que tal vez no tenía la pues, conciencia como y tal. por eso mismo, si hoy la tienes hoy en día y eres capaz Sí. de reconocer ello, pues Ujú. mira que no es tarde para hacerlo. Recordemos que nuestra fe nos enseña que todo lo que no desatamos aquí en la tierra, recuerda que esa cita bíblica, ¿no? Ujú. Pues no queda desatado allá. Por lo tanto, habrá que purificarlo. Para Sí. nosotros significa purgatorio, ¿cierto? Entonces, qué interesante poder reconocer con humildad todo aquello en que yo le haya ofendido a Dios, aunque nos pueda parecer algo como tan, Trivial. sí, tan trivial, tan común, tan, como me decía una vez muchos jóvenes, padre, es que hoy es normal mentir, pero para Dios no lo No. es, ¿sí? O sea, es como tratar de reconocer. Lo otro es confiar en ese amor incondicional de Dios. Ujú. Mire, por más que el pecado sea grave, sea de vergüenza, sea, mejor dicho, que de verdad uno dice, "Is, pero qué vergüenza, qué pena, que no sé qué", el amor de Dios nunca se va a agotar. Y uno como sacerdote, pues ha escuchado uno muchas cosas. Igualmente, pues uno tampoco se trata de mortificar con todo eso, sino que todo eso es ofrecido a A Dios, Dios. ¿sí? Uno solamente es como ese canal de gracia, para ese instrumento de gracia de Dios. Dios Ujú. es el que va haciendo la obra por medio de nosotros y obviamente va guiando espiritualmente a muchas personas. Igualmente nosotros también, nosotros los sacerdotes, y esto hay que tenerlo claro, que no solamente los feligreses son los que se confiesan, nosotros también nos Sí, también. confesamos, Ujú. ¿cierto? Yo le he explicado muchas veces a las personas, yo ojalá yo me pudiera autoconfesar, pero yo no puedo hacer esa gracia. Mm. No, yo también tengo que poner mi cara de vergüenza e ir a otro sacerdote y confesarme, ¿sí? Pero eso también va en la parte interna nuestra, de cada uno, de cada uno. Entonces, esto es una cuestión de un amor incondicional. Segundo, bueno, toda esta cuestión es de buscar a Jesús en la Eucaristía. Recordemos que lo más esencial después de la confesión es poder estar en esa unión sacramental con Jesús. Y allí uno se va fortaleciendo espiritualmente, allí uno va permaneciendo con una conciencia más tranquila, con una conciencia más recta, equilibrada, moralmente y cristianamente hablando. Y obviamente todo eso se ayuda con la oración y bueno. Y lo otro, pienso yo que el fruto de todo esto, es poder aprender a perdonar, ¿sí? Aprender a reconciliarnos con los demás hermanos. Y así como Dios me absuelve de culpas, me da una oportunidad, ¿por qué no yo no dar la oportunidad tal vez a alguien más que me ofendió? Tal vez no tan inocentemente, sino ya pues con un proceso de vida que ha ido uno afrontando, ¿no? Sí. Entonces, eso va ayudando la oración, la presencia de Dios, la confesión, la Eucaristía, como a ir mejorando esa parte espiritual e integralmente en la persona. También perdonarse a uno mismo, porque hay acciones que uno realiza y que pasan los años y uno dice, no, yo no me perdono por hacer eso. Sí, mira que hay un caso particular.
Y yo le he hablado mucho de eso sobre las personas, ¿no? Este, como ese remordimiento de conciencia, lo de Judas, ¿no? Hay personas que se confiesan con un sacerdote y después siguen con otro sacerdote, bueno, en mi caso particular, y yo siempre les pregunto, ¿y tú ya te confesaste eso? Ah, sí, padre, yo ya lo he confesado muchas veces, pero es que siento como si Dios no me hubiera perdonado. Entonces yo les digo a ellos, es que esta cuestión no es de sentir, sí, esta cuestión es de aceptar que si ya tú lo dijiste ante un sacerdote en sagrada confesión, ya eso está que absuelto, ya. O sea, debes tener la conciencia tranquila de pasar la página de que ya lo dijiste con fe ante un sacerdote para recibir la absolución. Porque es que si tú no pasas esa página, te vas a seguir mortificando en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, y vas a seguir buscando sacerdote, 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 hasta que tú sientas. Y esto no es cuestión de sentir, esto es cuestión de qué, de aceptar que ya lo hiciste Y confiar que Dios ya... y confiar en que sí, en que Dios ya derramó su gracia, porque pues cuando el sacerdote dice yo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ya prácticamente ya eso quedó atrás, quedó atrás. Y a muchas personas les cuesta, pero pues hay que seguirlas ahí con ese apoyo de en la dirección espiritual, en la confesión, y obviamente que vayan ellos comprendiendo poco a poco, que la cuestión es decir por decirle en el sentido de que, bueno, tuve la valentía de decirlo, bueno, ya debo tomar decisiones, tomar compromisos y ya, Dejar el pasado ya, allá atrás. sí, Como claro. dicen, no hay que voltear para atrás, no hay que mirar para atrás porque asusta. Padre, antes de terminar, regálanos un mensaje acerca de este día. Bueno, este miércoles santo es tener esa valentía de elegir a Jesús por encima de todo. Pienso que muchos de nosotros podemos ser Judas y Pedros. Muchos de nosotros somos como el hijo pródigo. Muchos de nosotros tenemos fragilidades y defectos. Y esto no es la excepción solamente los laicos y los clérigos, no, nosotros también. Entonces es reflexionar cómo podemos ser más fieles a Dios, más comprometidos, ¿cierto? Como lo fue Pedro. Pedro, en medio de sus lágrimas, en medio... Mira que al fin y al cabo, pues obviamente los estaban persiguiendo a todos, todo aquel que siguiera a Jesús, ¿no? Para matar. Pero el único que se mantuvo al pie de la cruz valientemente de los discípulos fue Juan. Juan, Juan, el discípulo amado. el discípulo amado, el menor de todos, el más joven, ¿no? Entonces, yo creería que esa valentía de ser fieles, de comprometernos, eso nos va ayudando a ir mejorando en nuestra vida espiritual y en nuestra vida integral con los demás. Pedro siguió con su vida normal, común y corriente. En los textos parece, en los textos sagrados dice que parece que estaba pescando, ¿sí? Y cuando Juan reconoce a Jesús y dice es el maestro, Pedro se lanza de la barca semidesnudo para ir a encontrarse con Jesús. Entonces, es como ese Pedro que fue sanando poco a poco en medio de lágrimas, en medio de sus negaciones, en medio de su humanidad, porque yo me imagino Pedro diciendo, pues quién sabe si se enteraría, ¿no? Si Juan estaba allá al pie de la cruz, se enteraría después, pero Pedro decir, hombre, yo no ser capaz de estar con Jesús allá, de apoyarlo, y me imagino también la ira, bueno, Pedro era muy explosivo, Sí, tanto que en el huerto de los olivos, pues prácticamente le corta la oreja a un la oreja. soldado. Hay una explicación muy bonita y dice que por qué San José no podía quedar vivo hasta ese momento. Y la explicación, bueno, todos sabemos que San José, lo último que aparece en la Biblia de San José, el padre putativo de Jesús, es cuando lo encuentran y lo hallan en el templo, ¿no? Sí. Y obviamente, pues San José me imagino que duró hasta la juventud de Jesús, porque cuando Jesús vuelve la vida pública del milagro de la boda de Caná, ahí no aparece, No aparece. ya no está. Bueno, entonces se supone que falleció, según la tradición. Y la explicación dice que José no hubiera podido aguantar el dolor de ver cómo sacrificaban a su hijo putativo.
O sea, San José hubiera como hombre tal vez explotado, tal vez buscado alguna manera. Una solución. Sí, no sé, tampoco no creo que hubiera recorrido a la violencia José, pero no lo hubiera aceptado muy bien, ¿sí? Entonces, este, entonces es esa explicación, ¿no? ¿Por qué Dios permitió que San José partiera prontamente? Y tendría sentido porque a veces uno como padre y más, lo digo en mi ejemplo, yo sé que nuestro papá o mi papá daría todo por jamás verlo sufrir. Daría toda su vida por jamás verlo sufrir. Y naturalmente es eso lo que uno ve natural, humanamente Ujú. en San José, ¿no? Con Jesús. Pues mira todo lo que hizo con Jesús y María, de huir, de que no le fueran a hacer daño, Sí. de buscar un refugio seguro, bueno, me imagino toda la osadía, ¿sí? Toda esta cuestión de San José. Pero recorriendo al tema como tal, Ujú. pues es como tratar de mirar nuestras fallas y preguntarnos nosotros mismos, ¿sí? Primero Jesús nos conoce, así como conoce a Judas y lo eligió y lo aceptó, pues uno sabe que uno en la vida, uno tiene amistades no tan agradables, ¿cierto? Pero la cuestión no es dejarlos solos tampoco, no es ser hipócritas. Yo pienso que pues si nos ponemos a escoger amigos perfectos, pues no nos vamos a quedar con nadie. No. Si empezamos por nosotros, Sí, pues claro. somos los primeros que tenemos que salir, pienso yo. Yo pienso que hay que tener una actitud más como Jesús, como de misericordia, de compasión. Tampoco es dejarnos manipular en el sentido de que tenemos que ser alcahuetas de sus miserias, de sus vergüenzas, de sus pecados, pero sí ayudarlos. Sí, si tenemos en nuestra posibilidad de ayudar a aquellos hermanos nuestros a que mejoren, bendito Dios. Pero no es llegar como sí, Realidad, como a ese desprecio. sí, como ese desprecio, ese alejamiento, sí, que eso no nos hace mucho bien y más bien nos hace dividir más. Ujú. Y obviamente, cuando uno se reconoce interiormente toda esta fragilidad, pues darle ese sí generoso a Dios de una manera más comprometida en la oración, en la vida, de entregarnos por los demás y de prepararnos, ¿cierto? Es prácticamente abrir la puerta de la misericordia a los demás, a los demás. Jesús lo hizo con Judas, con Pedro, ¿cierto? Este, y espera hasta el final en que nosotros podamos dar ese paso aunque le fallemos, aunque le fallemos. Qué bonito pensar en esto, ¿no? En el miércoles santo. Eh, ¿Cómo puedo yo realmente ser amigo de los demás? Jesús dice algo muy bonito en el texto y dice, a ustedes ya no les llamo siervos, sino amigos, porque este, solamente los amigos saben lo que hace el otro, no los siervos saben lo que lo mandan a hacer. Ujú. Pero el amigo muchas veces sabe cosas, sabe más cositas, hasta íntimamente. Entonces, así nos llama Jesús a todos, nos llama amigos. Y obviamente llamar amigo a otra persona y que tal vez nos haya ocasionado daño puede costar, puede ocasionar pues dificultad. Pues la invitación es esa, o sea, no es dividirnos, sino es más bien acompañarnos y si podemos hacer mucho bien y podemos tal vez de alguna manera ayudar a aquel que tal vez no está muy bien, pues bendito Dios que sea para bien, porque ese es el objetivo más que dividirnos es unirnos cada vez más. Así es, Padre, ahorita reflexión. Antes, un día antes del tríodo pascual que vamos a vivir en esta Semana Santa. Bueno, Padre, no nos podemos despedir sin antes recibir su santa bendición. Bueno, a todos que Dios nos conceda un sagrado tríodo pascual ya prontamente y que sea un tríodo pascual de realmente con mucho fervor, mucha fe, mucha devoción y que nos conceda la gracia de ser jóvenes, de ser personas de esperanza, ¿sí? Más que de cuestiones de alejar, de tomar distancias,
de creernos, mejor dicho, alejados de todo el mundo porque nadie me puede decir nada, pues pidámosle a Dios la gracia realmente de tener un pensamiento más como el de Jesús, un sentir más como el de Jesús, y así estaremos con un corazón y una mente más tranquila, más recta, más equilibrada, y obviamente con una sociedad más esperanzada y más unida a Dios. Entonces, que sea el Señor Dios Todopoderoso, que nos guarde y nos bendiga bajo la custodia de San José y la intercesión de Mamita María. Es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, Padre, por acompañarnos y a todos ustedes, muchas gracias por estar aquí. No se les olvide compartir este video, comentar, darle like y por supuesto seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos mañana, precisamente el Jueves Santo, un día también importante en esta Semana Santa. Chao, chao.